Bienvenidos nuevamente a Una Fe Audaz. Y en esta sesión, quiero que hablemos acerca de cómo enfrentar tus miedos y cómo tomar riesgos por fe. Saben, la vida se trata de tomar riesgos. Escoger la universidad es tomar un riesgo. Escoger una carrera es tomar un riesgo. Casarse es tomar un riesgo. ¿Estás de acuerdo? Es algo riesgoso, porque no sabes en lo que te estás metiendo. Dices, acepto, pero te preguntas, ¿qué estoy aceptando? Comer comida rápida puede ser un riesgo. Conducir por la autopista es tomar un riesgo. No puedes vivir sin riesgos. Así que la idea de que puedes vivir una vida sin riesgos no tiene sentido. Ahora, ¿por qué nos puso Dios en un mundo como este? Porque quiere que aprendamos a vivir por fe. Quiere que aprendamos a confiar en Él. A lo largo de las Escrituras, Dios le pidió a la gente que confiara en Él y que tomara riesgos por Él, que haría que se soltaran del miedo y se aferraran a la fe. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tomas riesgos en fe en lugar de ceder ante el miedo? Ahora, la Biblia nos enseña claramente cómo tomar riesgos. Y lo que quiero hacer ahora es darte 5 principios para tomar riesgos y quiero pedirte que los escribas. Ahora, el primer riesgo es lo que yo llamo el riesgo de la información. Y significa esto. Debes conocer los hechos. Cualquier cosa que requiera fe siempre tendrá un elemento de riesgo. Pero la Biblia nos dice que hay una forma correcta y una incorrecta de tomar riesgos. Dios no quiere que tomes riesgos tontos o decisiones tontas o que tomes riesgos sin sentido. Dios dice, primero que todo, debes conocer los hechos. Necesitas averiguar todo lo que puedas. Debes conseguir la información necesaria para tomar una decisión sabia. Si tienes buena información, tomarás buenas decisiones. Pero si tienes mala información, tomarás malas decisiones. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente obra con conocimiento. Es decir, la gente sabia piensa antes de actuar. Saben en lo que se están metiendo y evalúan cuáles son las consecuencias. No toman decisiones apresuradas. Ellos hacen todo lo que pueden para entender completamente el riesgo que están a punto de tomar. Al empezar un negocio, al casarse, al empezar un ministerio, lo que sea. Proverbios 23:23 dice esto, en la Nueva Traducción Viviente. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Entonces, cuando debes tomar una decisión importante que involucra tomar un riesgo, debes hablar con gente que ya lo ha hecho. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Si debes comprar un libro, debes ir al seminario o asistir a una conferencia, necesitas un consejero, un entrenador. Averigua quién ha estado allí antes y adquiere la verdad a cualquier costo. No es fe saltar al agua sin tener ninguna información. Es una tontería. La Biblia dice que tenemos que obtener la información que necesitamos antes de tomar una decisión. Ahora, la verdad puede ser aterradora, pero no hay nada más aterrador que la ignorancia. Eso es en verdad aterrador. Entonces, el primer principio es la información. Obtén los hechos antes de dar un paso de fe. El segundo principio es el principio de la evaluación. Y eso significa que debes calcular el costo. Conoce los hechos, calcula el costo. ¿Cuánto va a costarme en tiempo hacer lo que estoy a punto de hacer? ¿Cuánto va a costarme en dinero lo que estoy a punto de hacer? ¿Cuánto va a costarme en reputación y en energía emocional? ¿Qué voy a tener que dejar de hacer a fin de tener la energía, tiempo y dinero para empezar a hacer algo nuevo? Jesús dijo esto. No comiences sin calcular el costo. Ese es Jesús. No comiences sin calcular el costo. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Jesús está diciendo, debes calcular el costo. Si vas a tomar un riesgo, será mejor que sepas cuánto va a costarte. Debes saber lo que tienes, debes saber lo que necesitas, debes saber a dónde debes ir, y cuando sepas estas cosas, entonces vas a confiar en Dios de forma inteligente. ¿Has observado que siempre es más fácil meterte en algo de lo que es salir de algo? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que es más fácil meterse en deuda que salir de la deuda? Claro. ¿Estás de acuerdo en que es más fácil llenar tu agenda que llevar a cabo tu agenda? Sí. ¿Estás de acuerdo en que es más fácil entrar en una relación que salir de una relación? Sí. Es una ley de la vida
que siempre es más fácil entrar en algo que salir de algo. Entonces, debes decidir cuidadosamente tus compromisos. Debes conocer los hechos y debes calcular el costo. Esto es tomar el riesgo sabiamente. Toda decisión tiene un precio. Y será mejor que sepas cuál es el precio antes de que tomes esa decisión. Este es el tercer principio que la Biblia nos da para tomar riesgos y para superar nuestros miedos. Y es el principio de la preparación. Primero la información, luego la evaluación y ahora la preparación. Y el principio de la preparación es este. Planea tus pasos. Debo planear mis pasos. Tengo que pensar en lo que estoy a punto de hacer. Dios te dio un cerebro porque Él quiere que lo uses. Proverbios 14:15 dice esto. Los prudentes examinan, significa que piensan cuidadosamente en sus pasos. Los prudentes, los sabios, lo opuesto de los necios, piensan en hacia dónde se dirigen. No entra en batalla sin antes tener un plan. Debes saber hacia dónde te diriges y anticipar los problemas que se puedan presentar, pero al mismo tiempo debes rendir tus planes a Dios. Proverbios 16:9 dice esto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ahora observa, hay dos partes en este versículo, la parte humana y la parte de Dios. Dice, podemos hacer nuestros planes, esa es nuestra parte. Y luego dice, pero el Señor determina nuestros pasos, esa es la parte de Dios. La oración y la preparación van de la mano. Mientras planeas, oras. Y mientras oras, planeas, pidiéndole a Dios que te dirija. La Biblia dice que debes planear tu vida y debes pensar en hacia dónde te diriges, pero luego entregas esos planes en las manos de Dios y le das la libertad para cambiarlos. He escuchado a algunas personas decir, bien, sabes, Rick, yo no hago ningún plan, yo no trazo ninguna meta, simplemente vivo por fe. Amigos, eso no es fe, eso es suponer. De hecho, es pereza. Y hay una gran diferencia aquí. La Biblia dice que debemos hacer nuestros planes contando con que Dios los dirija. De hecho, escribí algunas frases acerca de planear y de prepararse. Permíteme leértelas. Un hombre dijo, si tú no te preparas y evitas, seguramente reparas y te lamentas. Eso es verdad. ¿Cuántas veces te has metido en algo y has tenido que retirarte porque no estabas preparado? No has evitado lo malo que podía ocurrir y terminaste lamentándote y reparando. Permíteme mostrarte otra frase. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de invertir, investiga. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Y antes de renunciar, intenta. Intenta nuevamente. Antes de jubilarte, ahorra. Y antes de que mueras, da. Y antes de planear, ora. Ahora, una vida preparada es una vida efectiva. Conoces los hechos, calculas el costo y planeas tus pasos. Así es como una persona sabia toma riesgos sabios y calculados. Este es el principio número 4. Yo lo llamo el principio de la declaración. Y en la declaración, tú anuncias tu meta. Ahora, esto es sumamente importante, que anuncies tu meta, porque tiene que ver con la fe. Debes decirle a alguien acerca de tus intenciones. Debes hacer una declaración pública. Debes anunciar hacia dónde te diriges y qué estás haciendo. Dirás, ¿por qué? ¿Por qué no puedo mantener mi sueño, mi plan y mi meta en secreto? ¿Por qué debería hacer un anuncio público al respecto? ¿Por qué no puedes hacer las cosas en silencio? Y no decirle a nadie al respecto para que si fallas, nadie tenga que saberlo. Bien, te diré por qué. Una de las razones es porque las metas declaradas en público son declaraciones de fe. Cuando anuncias una meta para tu vida, para tu familia, para tus finanzas, para tu ministerio, para tu matrimonio o lo que sea, cada vez que dices, esta es mi meta, básicamente estás diciendo, yo creo que Dios quiere que haga esto en mi vida para tal y tal fecha. Y esta es la forma en que lo haces. La Biblia es muy clara al respecto. En Santiago 4:15 dice, así deberías anunciar tus metas. Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que estás diciendo es,
Esta es mi meta hasta donde puedo entenderlo y le doy a Dios el derecho y la libertad de cambiar mis planes porque yo no siempre estoy en lo correcto. Ahora, así es como haces la declaración de tu meta. No lo dices de forma presuntuosa. No dices, esta es mi meta y va a ocurrir de cualquier manera, sino que dices, esta es mi meta y si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto para tal y tal fecha o tiempo. Ahora, hay otra razón por la que tu meta necesita ser anunciada, y eso es porque esto edifica tu propia fe. Cuando lo anuncias en público, tu fe crece. Probablemente no te des cuenta de cuán efectivas son tus palabras en dirigir tu vida. Tus palabras tienen una enorme influencia sobre ti. La Biblia nos dice en Santiago que tu lengua es como el timón de un barco. Es muy pequeño, pero determina el curso y la dirección de tu vida. Y tu lengua, al igual que un pequeño timón, puede conducir a un gran barco, puede dirigir tu vida. Sabes, un día, cuando yo dije públicamente, voy a iniciar una iglesia en el Valle de Saddleback, sin ningún dinero, sin miembros y sin edificio, esa fue una declaración de fe audaz. Pero el simple hecho de decirlo me dio esa fe para iniciar. El anunciar no solamente edifica tu fe, también te hace responsable ante otras personas. Y siempre es bueno algo de responsabilidad. ¿Has intentado romper un mal hábito o perder peso sin decirle a alguien? No funciona, ¿no es así? ¿Qué resultado te ha dado? No funciona. Pero cuando le dices tu meta a alguien, pueden ayudarte, pueden animarte, pueden apoyarte y tienes que rendir cuentas. Ahora, estos 4 principios, el principio de la información, conocer los hechos, el principio de la evaluación, calcular el costo, el principio de la preparación, saber hacia dónde te diriges y el principio de la declaración, anunciarlo públicamente, te lleva directamente a lo que yo llamo el momento de la verdad. Y ese es el principio número 5. Y en eso invertiremos el resto de nuestro tiempo estudiando juntos en esta sesión. El principio número 5 es lo que yo llamo el principio de la iniciación. Y aquí está. Tienes que soltar y tienes que saltar. Soltar y saltar. Tienes que soltar lo viejo y saltar a lo nuevo. Ahora, yo enseñé un poco acerca de esto en la sesión número 3, pero quisiera cubrirlo nuevamente más en detalle porque este principio es sumamente importante al enfrentar los miedos que tienes en tu vida. Ahora, una gran imagen de soltar y de saltar, lanzarte, soltar y moverte en la dirección correcta. Un buen ejemplo de esto es un artista del trapecio. Un trapecista se balancea en una barra y en medio del aire tiene que soltar esta barra a fin de poder aferrarse a la barra que se encuentra al otro lado, saltar hacia la barra al otro lado. Ahora, las barras siempre tienen suficiente distancia, así que los trapecistas no pueden agarrarse de las 2 barras al mismo tiempo, y si lo hicieran, quedarían atrapados en el medio. Así que te tienes que soltar y luego tienes que saltar. Ahora, en cierto punto, el trapecista debe dejar ir la seguridad de la primera barra, la barra a la que se están aferrando, y deben soltarse antes de agarrar la siguiente barra que lo sostendrá más adelante. Y por una fracción de segundo, ese trapecista está volando en el aire, sin aferrarse a ninguna de ellas, por una fracción de segundo. Y es así como se ve la fe audaz. Es soltar y saltar. Y debes hacer ambos simultáneamente. Debes soltar y saltar hacia adelante. ¿Has estado alguna vez en esta situación? Claro que sí. Algunos lo han estado en su carrera. Cuando dejan un empleo por el otro y no hay nada en el medio. Algunos de ustedes están en ese tiempo de nada en el medio y es un tiempo muy difícil. Pero Dios está probando tu fe. Sientes como si estás a 50 metros de altura, sin red de seguridad y algo a que aferrarte. Pero si no sueltas tu viejo hábito, tu vieja vida, tu vieja visión, tu viejo sueño, tu vieja carrera, y si no te aferras al sueño que Dios quiere darte, simplemente vas a balancearte en la dirección equivocada. Solamente que no vas a balancearte hacia donde iniciaste. Vas a balancearte cada vez más y más despacio hasta que finalmente el movimiento se detenga y quedes colgado con una sola salida. Abajo.
La única forma de avanzar hacia adelante en tu vida, en fe, es soltar y saltar. Eso es lo que tuvo que hacer el pueblo de Israel. Cuando quedaron acorralados en el Mar Rojo, tenían montañas rodeándolos a su alrededor, tenían el océano frente a ellos, y el ejército judío estaba detrás de ellos persiguiéndolos. Y esa es una oportunidad para tener fe. Pero en cambio, ellos respondieron con miedo. Y le dijeron a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado como esclavos en Egipto. Oh, por favor, cuán rápido habían olvidado lo que era el yugo de la esclavitud. Cuán rápido habían olvidado lo que se siente vivir bajo el miedo y la miseria que causa. Ahora, recuerda, estas personas habían pasado 400 años en esclavitud, habían sido golpeados, abusados, no tuvieron ningún derecho durante 400 años y ahora, a la primera pequeña señal de dificultad, dicen, mejor regresemos. Regresemos a la seguridad. El miedo siempre hace eso. Hace que des la vuelta y que regreses, incluso si de donde vienes fue terrible, doloroso, dañino y abusivo. Ahora vamos a aplicar este principio a la actualidad. ¿Por qué nos quedamos en situaciones no saludables cuando sabemos que lo son? ¿Por qué no dejamos a un lado hábitos que nos dañan, que sabemos que están destruyendo nuestra vida? ¿Por qué no dejamos a un lado amistades que sabemos que son dañinas para nosotros? ¿Por qué continuamos en relaciones que son destructivas en lugar de afrontar la situación y decir, busquemos ayuda? ¿Por qué nos conformamos con las pesadillas de la vida en lugar de perseguir el sueño de Dios para nosotros? Te diré el por qué. Es porque tenemos miedo del dolor del cambio. Tenemos miedo del dolor del cambio. No queremos soltar lo viejo y tomar lo nuevo. Tenemos miedo de la libertad. Tenemos miedo a lo desconocido. Los israelitas dijeron, sabemos que es doloroso regresar a Egipto, pero al menos es predecible. Es un dolor predecible. Y muchos de ustedes han tenido situaciones dolorosas y relaciones dolorosas durante años y años y años. Y es doloroso, pero al menos es predecible. Y muchos de ustedes han tenido vidas insatisfechas, sin propósito y sin dirección, tan solo sentados a la orilla. Y es doloroso, pero al menos es predecible. ¿Cuál es la solución para enfrentar tus miedos? ¿Cómo obtienes el valor para enfrentar tus miedos? Mira el siguiente verso. La Biblia dice, cuando siento miedo, confío en ti, no en mí mismo ni en la autoayuda, sino en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Dios dice, ¿de dónde sacas el valor para enfrentar tus miedos? De poner tu confianza en Dios. Observa que en ese versículo no dice, no tengo miedo. Él tiene miedo, tiene mucho miedo. ¿Puedes tener miedo y confianza al mismo tiempo? Absolutamente. Hablamos al respecto en la última sesión. El valor no es la ausencia del miedo, es avanzar a pesar de tu miedo. Una persona valiente está aterrorizada, pero sigue adelante y hace lo correcto de igual manera. Y si no tienes miedo, hemos hablado de esto, no eres valiente. Tal vez seas bobo si no tienes miedo, porque hay muchas cosas en la vida de las que tienes que tener miedo. Pero ese es el punto. Tú y yo tenemos un Padre del cielo amoroso que quiere ayudarnos con nuestros miedos. Él quiere ayudarte a atravesar los obstáculos. Él quiere ayudarte cuando estás muerto del miedo. Y cuando llegas a este paso, y cuando tienes este momento de la verdad, no solamente tienes que dejar ir, y no solamente tienes que soltar, sino que también debes alzar la mirada. Alza la mirada a Dios para obtener la confianza. La confianza no vendrá de abajo o de la gente a tu alrededor, o incluso de dentro de ti. La confianza que necesitas cuando estás muerto del miedo por tomar un riesgo viene de alzar la mirada. Mira el siguiente verso. La Biblia dice, Cristo me da la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Pablo dice, tengo la fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que enfrentaré hoy, todo lo que enfrentaré mañana, todo lo que enfrentaré la próxima semana, todo lo que enfrentaré el próximo año, pero voy a enfrentarlo por la fuerza que Cristo me da. Ahora, nuestro versículo de esta semana se trata del poder de Dios. Así que leámoslo juntos en voz alta. Está aquí en la pantalla, Efesios 3:20. Leámoslo juntos. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él, Dios,
puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Quiero que memorices ese verso esta semana. Así que si empiezas a desanimarte, si empiezas a deprimirte, a sentirte abrumado con miedo, puedes recordar esta maravillosa promesa de Dios. Leámoslo nuevamente con la referencia al final. Por el poder de Dios, díganlo conmigo en voz alta, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Ahora, si no entiendes nada más de lo que he dicho el día de hoy, quiero que entiendas esto y quiero que lo escribas. La clave de una fe audaz para enfrentar tus miedos, para ser liberado en tu vida, es este. Muévete en contra de tu miedo. La clave para vencer tu miedo es moverte en contra de tu miedo. Haz algo. Haz eso a lo que más le temes. Eso significa vivir por fe. Esa es una fe audaz. Sientes tu miedo, pero igualmente lo haces. Dios no llevó a los israelitas alrededor del Mar Rojo. Él no construyó un puente sobre el Mar Rojo. Él los hizo atravesar el Mar Rojo. ¿Y sabes qué? Ellos pudieron haberse quedado a la orilla, a un lado, por el resto de su vida, diciendo, creemos que Dios va a salvarnos, creemos que Dios va a salvarnos. Pero no fue sino hasta que entraron al agua que de hecho empezó a ocurrir. Ahora mire este verso. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. ¡Listos! ¡Marchen! ¡Ja! Me encanta ese verso. De verdad me encanta. ¿Por qué me pides ayuda? Ordénales que sigan adelante. ¿Puedes imaginarte a Dios decir algo así? Deja de orar y avanza. Yo di un ejemplo acerca de esto en la vida de Josué en la sesión anterior. Pero aquí tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Moisés. Llega un momento en tu vida donde dejas de hablar acerca de dar, dejas de orar acerca de dar y empiezas a dar. Dejas de hablar de testificar, dejas de orar por testificar y empiezas a testificar. Y simplemente haces lo que Dios quiere que hagas, haces algo al respecto. Avanzas con toda certeza y das un paso de fe. Como dije antes, a veces la gente usa la oración como pretexto para postergar. Sabes, estoy orando acerca de bautizarme, estoy orando acerca de unirme a la iglesia, estoy orando acerca de involucrarme en el ministerio para usar mis talentos, estoy orando para ir en un plan de paz, estoy orando para recibir consejería para mi familia, estoy orando para invitar a un amigo a la iglesia. Simplemente deja de orar y empieza a hacerlo. ¿Cuándo harás algo al respecto? La gente dice, estoy apuntando a hacer esto. ¿Cuándo dejarás de apuntar y jalarás el gatillo y te pondrás en acción? Ahora esta es mi pregunta para ti. ¿Cuál es tu mar rojo personal? Que parece una enorme barrera enfrente de ti. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas y no lo haces porque estás aterrado? ¿Dónde sigues diciendo, sabes, uno de estos días? Y acerca de que sigues diciendo eso, uno de estos días se ha convertido en ninguno de estos días. ¿A qué le tienes tanto miedo? Ese es tu mar rojo. Cualquier cosa que te está manteniendo atado es tu mar rojo. Y Dios dice, debes avanzar en contra de tu miedo. Debes moverte en contra de tu miedo al fracaso. Debes moverte en contra de tu miedo que dice, no podemos pagar esto. No nos alcanza para dar los diezmos. Debes moverte en contra de tu miedo que dice, nunca tendré suficiente. Debes moverte en contra de tu miedo que dice, es demasiado tarde para que Dios haga algo con mi vida. Debes moverte en contra del miedo que dice, la gente me rechazará si defiendo mi fe, si hablo la verdad. Eres igual que el trapecista. Es tiempo de que te sueltes y saltes. Y allí es donde la fe audaz inicia. Acompáñenme a orar. ¿Y por qué no haces esta oración? Con tu rostro inclinado, di Padre Celestial. Tú has dicho que quieres que viva por fe y no por miedo. Y esa es la forma en que quiero vivir. Ya no quiero seguir viviendo por miedo. Quiero vivir por fe. Y Señor, tú sabes que yo tengo miedos y tengo preocupaciones, tengo ansiedades en mi vida y algunas veces simplemente me atan y me atrapan y evitan que me convierta en lo que tú quieres que sea.
Ya no quiero seguir siendo impulsado por el miedo. Quiero ser impulsado por la fe. Sé que no quieres que tome riesgos sin sentido, pero quiero que hagas algo grande a través de mi vida. Quiero ser una persona con fe audaz. Así que ayúdame a conseguir los hechos, la información que necesito. Ayúdame a calcular el costo para evaluar lo que está a mi favor y en mi contra. Ayúdame a planear mis pasos, a prepararme y ayúdame a anunciar públicamente mis metas. El principio de la declaración. Sobre todo, Dios, dame la fe de moverme en contra de mi miedo y de confiar en ti, dejando que tú vivas a través de mí y a través de soltar y de saltar y alzar la mirada. Hago humildemente esta oración en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hiciste esa oración? Si lo hiciste, Dios está muy contento. Yo no sé en qué área has tenido miedo de avanzar en fe y de actuar. Pero si sigues la oración que acabas de hacer y haces estos compromisos y sigues estos principios que acabas de aprender, vas a ver milagros maravillosos en tu vida. Por cierto, hablando de milagros, a medida que nos hemos preparado para dar nuestra ofrenda de una fe audaz, quiero que sepas que he estado orando por ti y he estado orando que Dios hará que tengas una cifra que desafíe tu fe y que te obligue a confiar en Él y a no dar por razón, sino por revelación. Y quiero que sepas que he estado orando por ti. Saben, es el arduo trabajo de personas como ustedes y la generosidad de personas como ustedes y el sacrificio de personas como ustedes que hace la iglesia Saddleback lo que es ahora. No tendríamos nada si no fuera por el sacrificio de una generación que nos ha precedido. Y ahora es nuestro tiempo de pararnos en fe, es nuestro tiempo para buscar a Dios, es nuestro tiempo para ampliar nuestra fe, es nuestro tiempo para dar con sacrificio. Y estoy muy emocionado por nuestro futuro juntos. Saben, recuerdo, durante una de nuestras campañas de dar en fe, y hemos tenido 6 de ellas durante 35 años. Creo que esta es la número 6. Kay y yo nos sentamos con nuestros niños y sabíamos que se acercaba una ofrenda de fe, así que empezamos a preguntarle a Dios cuánto quería que diéramos. Y le dije, Dios, danos para dar. Y le dije, Dios, quiero que me des un número que sea tan grande que tenga que depender de ti. Y Kay y yo empezamos a orar y Dios nos dio un número que nos íbamos a comprometer a dar en un periodo de 3 años. Y era tan enorme que sabíamos que necesitábamos un milagro para darlo. De hecho, no había forma en que pudiéramos dar algo así. Cuando hicimos el compromiso, dimos un paso de fe. Dimos un paso valiente de fe audaz. Nos movimos en contra de nuestro miedo. ¿Y saben qué? Vimos a Dios proveernos y guiarnos y hacer milagros en los 3 años siguientes. Y fue una de las más grandes lecciones que Dios nos enseñó como pareja. Y como testimonio para nuestros hijos, ellos vieron a su madre y a su padre recibir la bendición de Dios al dar un paso de fe. Dios nos bendijo tanto durante los próximos 3 años que de hecho dimos 30% más de lo que nos habíamos comprometido a dar. ¿Por qué? Porque no puedes ganarle a Dios en el dar. Y cuanto más le das, más Él te da de regreso. Y cuanto más confías en Él, Él te encomienda aún más. Así que mientras oras acerca de tu ofrenda personal o familiar, que Dios quiere que des, la ofrenda de una fe audaz, los compromisos que haremos juntos como una familia espiritual, mi oración es que recuerdes las lecciones que hemos aprendido en este estudio de una fe audaz. Que vas a esperar lo mejor de Dios. Y también oro que dejarás que Dios amplíe tu imaginación y sea más grande de lo que hayas imaginado. Que tomes la iniciativa, que no te quedes en lo superficial de la vida, que te muevas en contra de tu miedo. Y que Dios te bendecirá con milagros y con gozo. Estoy muy emocionado de verte este fin de semana. Nos vemos allí. Dios te bendiga.